Muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. De verdad que, bueno, lo primero que les queríamos dar es las gracias por estar aquí, porque para nosotros es súper ilusionante hacer hoy esta presentación del libro. Y por mi parte un poco lo que me apetece compartirles es un poco cómo se ha gestado la creación de este libro. Este es el primer libro que escribe Ángel. Y viene porque, bueno, él ha estado durante muchos años teniendo conversaciones con la OC. Y hubo un momento en el que sintió el impulso, en el que todo eso tenía que salir de él para que quedara plasmado y poder ser compartido. Así que se puso a escribir. Según iba terminando de escribir, él me iba pasando las hojas. Y era una maravilla porque yo iba recibiendo de su puño y letra cada uno de los pasos que conforman el camino que luego quedó registrado en este libro. Cada vez que recibía una de esas páginas, yo sentía lo sagrado que tenía ese texto, lo profundo de la información que contenía y esa fortuna de decir, Dios mío, son mis manitas las que están transcribiendo esto, y ver cómo paso a paso el camino se iba creando entre la OC y entre Ángel y cómo iban desenmarañando todo en un lenguaje que es tan inentendible para el intelecto. Cuando ya teníamos el libro transcrito, nos dimos cuenta de que ahora tocaba darle otra forma, porque claro, lo teníamos así como en su letra, luego lo teníamos en hojas en lo que es el ordenador, lo teníamos impreso, pero nos dimos cuenta que ya tocaba algo. Así que nos pusimos a buscar la editorial. También teníamos claro que queríamos una editorial que fuera acorde con nosotros y acorde con la propia obra. En un primer momento estuvimos valorando la autoedición, pero la descartamos porque sabíamos que si no el libro como que solo se iba a quedar aquí. Y el libro no es de Ángel, el libro iba a tener muchísimo más recorrido, entonces la autoedición iba el libro a no tener esas alas que necesitaba para poder llegar allá donde tiene que llegar. Y sin embargo, al hacerlo con una editorial, éramos conscientes de que iba a poder traspasar nuestras pequeñas fronteras, ¿no? Digámoslo así. Cuando ya estaba todo en marcha con la editorial, que la que elegimos fue la editorial Caligrama, nos tocó esperar. Y nada, allí íbamos de vez en cuando mirando el correo a ver si teníamos alguna información y no llegaba nada. Entonces fue así como, era como ilusionante y a la vez un poco raro esa espera. Y un día, de repente, teníamos una carta en el correo, en el buzón de casa. La abrimos y allí estaba el primer libro que es este que tenemos aquí, ¿no? Ese día la verdad que fue muy bonito y fue muy alegre, lo estuvimos viendo, releyendo, tocando, lo teníamos todo el rato puesto por la casa, ¿no? Era como, ay, que ha llegado, ¿no? Entonces está como súper manoseado y todo porque era como si un miembro más hubiera llegado a casa de repente, un miembro más de la familia, ¿no? Hay personas que ya lo han visto y personas que no, pero verán que no tiene dibujos, no tiene agradecimiento, no tiene introducción, prefacio, no tiene nada, digamos, porque solo queríamos que el libro tuviera el contenido que se encuentra, sin más, sin adornos, sin despistes, sin florituras, sin nada, solo lo que es el contenido en sí de este caminito. En ese ojear que estuvimos haciendo esos días, nos dimos cuenta también de que habían cosas mágicas, como por ejemplo, que sin nosotros haberlo buscado y de una manera muy orgánica, todos los capítulos que contienen el 3, el 6 y el 9 coinciden, aunque no creo que sea tanta coincidencia, con las páginas que son o suman 3, 6 y 9. Porque como decía Tesla, si conocieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendrías las claves del universo. Y para nosotros eso fue como, ni que lo hubiéramos pensado, ¿no? Pero fue como que se dio solo. Entonces, la verdad que esto nos impresionó positivamente. La obra ya tenía forma, tenía portada, era un libro físico, podíamos ya, ¿no?, cogerlo, tocarlo. Y entonces queríamos, pues eso, llegar a este momento de presentarlo, de compartirlo. Así que nos pusimos a buscar lugares. Encontramos esta sala pues tan bonita que la verdad que consideramos que reúne todo lo que nosotros queríamos para hacerlo. Nos la cedió el Ayuntamiento de Tegueste y la verdad que ha sido todo muy fácil con ellos. Y luego también empezamos a buscar fechas. Y no casualmente, de nuevo, el libro lo presentamos el 21, que suma 3, del mes noveno, del año 2025, que suma 9. Es como que todo se estaba dando para que
pues sin lugar a dudas la fecha de la presentación iba a ser hoy. Y digamos que una vez ya conformado todo, ya sabíamos que los libros nos llegarían a casa, teníamos el lugar, teníamos la presentación, solo nos faltaba un poco generar este espacio y esta mesa. Estábamos un día en el coche, íbamos hablando de la presentación y empezamos a hablar de Nidia. Ay, la verdad que nos gustaría si Nidia quisiera estar con nosotros, entonces no lo pensamos mucho más y la llamamos por teléfono en ese momento. Estuvimos hablando con ella y nada más colgar ya no era un queríamos, era que teníamos la certeza de que sí o sí queríamos que ella estuviera hoy acompañándonos y que un poco lo que le pedimos fue que nos comparta su visión como lectora. Ella y otra persona son las únicas personas que habían leído el manuscrito entero hasta ese momento y lo que nos compartió en ese momento con lo que ella había leído nos convenció sobre la marcha y la verdad que cuando nos dijo que sí fue como ya estaba todo. Ya solo faltaba pues bueno hacer un poco de publicidad y esperar a que llegara el día. Y por mi parte eso era un poco lo que les quería comentar. Ahora Nidia nos va a compartir su visión. Y de verdad que darles las gracias por estar aquí porque hoy es un día muy, muy especial para nosotros. Bueno, pues buenos días, gracias a todos también por estar aquí, gracias a Nadia y a Ángel por la confianza. Y bueno, como ha comentado Nadia, mi labor en esta mesa es a la de compartir una experiencia simple y concreta, la mía como lectora y como persona que como ustedes se siente inclinada hacia el misterio de la existencia. Yo me he tenido que preparar unas líneas para poderlo compartir. No un guión, sino unas líneas, porque si no, no podría expresarme. Y bueno, paso a leerlas, ¿vale? La sabiduría no es información, es en todo caso transformación. Una dinámica que requiere más que acumular, soltar y más que buscar y buscar, dar espacio y acoger un silencio que ilumine y que transforme. Lao Tse apuntó a ese espacio con ese conjunto de breves destellos que es el Tao Te Ching y lo hizo mediante un lenguaje no discursivo, intensamente conciso, apoyado en imágenes, paradojas y silencios convertidos en palabras. Porque la palabra, aunque supone un riesgo, el de intentar comprender con la mente un ámbito que no le corresponde a ella, es también una vía. Para evitar esa distorsión del mensaje cuando se accede a él desde solo lo racional, el lenguaje en esta obra, como lo es en el Tao, es básico y profundo, como señala Ángel en la contraportada, advirtiéndonos de que ese contenido no se deja desvelar desde la mente, sino desde el eco, desde la resonancia que lleva a la visión, a esa vibración luminosa que desprende lo que es cierto. Esa es quizá la misión de esta obra, crear el ambiente, el clima interno propicio para que la verdad nos alcance. Si conocemos ya esa experiencia, la reafirma y la conforma, y si no la conocemos aún, nos inclina hacia ella. Conversaciones con Lao Tse Maestro, pues recoge y acoge las palabras de la obra milenaria y da un paso adelante. Si el Tao transitaba por la senda interior de los diferentes niveles de la conciencia, del ser, esta obra ahora nos guía hacia el tránsito que va desde ella al no ser, a la esencia de lo no manifestado. Y no es pequeño ese paso. El texto comienza con un tono de génesis y de retorno. Dios comienza, el que comienza se para. Dios observa, quien observa no ve. Quien ve no observa. Dios espera, el que espera se hace tiempo. Dios finaliza, quien finaliza es uno en Dios. La obra se inaugura así con ese primer destello que nos sume en un horizonte de totalidad. Dios, la separación y el tránsito por la aparente paradoja de la mirada y el tiempo para concluir de vuelta a la unidad de lo divino. El capítulo final cierra el recorrido de ese tránsito, del no ser al ser, pero a un ser que ya ha habitado allí. Y lo hace de un modo ahora breve, íntimo y sencillo. Camino, imprimes mi caminar. Vida, me permites amar. Entre aquella apertura cósmica a gran escala y este cierre sobre lo inmediato, caminar y amar, se recorre un denso camino con múltiples aristas, las puertas, el ego, la voluntad.
Diferentes latitudes que nos llevan a un punto común, al encuentro con ese espacio vacío y fecundo, donde el silencio permite en nosotros la resonancia y ella la transformación. Quisiera compartir ahora con ustedes un extracto de otra experiencia de lectura de alguien que tras acabar el libro le envió a Ángel unas palabras. Las incluyo aquí porque creo que transmiten con claridad ese paso del que hablamos. Dice así: hoy he terminado de leer un libro que no se termina, uno de esos libros que no tienen un final porque están escritos con la materia del alma. Un capítulo en concreto me detuvo, no por su forma, sino por lo que desató en mí. Con él algo se abrió, como si el universo, en ese instante, se quitara la corbata y se sentara conmigo. Después todo fue movimiento, y me ha proyectado a un futuro que ni sabía que existía. Sin tu libro, sin aquella página concreta, no hubiera sucedido. Estoy seguro. Por eso te escribo, le dice, para decirte que la magia existe y que a veces la haces tú. Esa magia que sucede cuando todo se alinea y casa, genera sensación de certeza, de lugar iluminado, de lazo con la verdad. Leyendo el libro pensaba en esto y en cómo la ciencia nos habla hoy también con un lenguaje que pareciera acercarse a la poesía y a esa mística del vacío fecundo en términos de vibración, de matriz creadora, de dinámica y complementariedad, del tejido de la vida, del flujo y de la unidad. Como lo hace también cierto tipo de poesía en su intento de poner en palabras lo indecible, de colocarnos en un ámbito en el que lo alusivo y la resonancia generen en nosotros un eco que ilumina. Donde no hay palabra, allí comienza el canto, decía José Ángel Valente. Ese canto, esa experiencia de unión silenciosa, sin mediación, que no explica, sino que resonando te cambia. Conversaciones con Lao Tse maestro, honra al Tao y lo continúa. Y como decía aquel lector, es una obra que no se acaba. Un libro al que volver como mapa de ruta que nos recoloca y nos amplía aquel camino que Lao Tse nos reveló. Gracias. Muchas gracias a Nadia por su inmenso amor y por hacer que las cosas sucedan. Tiene esa facultad. Y a Nidia por esa lectura consciente del libro. Y a ustedes muchas gracias por haber decidido hoy estar aquí, ¿no? Haber organizado todo para que un domingo por la mañana pues estemos aquí en Tegueste, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Este camino, lo saben, es muy solitario. Entonces, llegar a este punto y encontrar esas caras conocidas aquí delante anima muchísimo. Gracias. Conversaciones con Lao Tse. ¿Y quién es o quién fue ese tal Lao Tse? Pues hay registros que sitúan a un tal Lao Tse en China hace 2500 años. 2500 años, a 500 años antes de Cristo. Y se sabe que él era el archivero de la biblioteca del palacio del soberano, del emperador, ¿vale? Él era el encargado de todos los documentos, de ordenar todos los documentos de esa biblioteca. Y Confucio, si han oído hablar de él, que es el considerado el padre de la China, de la filosofía, de la cultura china hasta hoy, ¿vale? Confucio se reunió con Lao Tse. Hay registros de esa reunión, ¿no? Y se reunió con Lao Tse porque quería hablar con él, quería preguntarle sobre el ser humano y el universo a Lao Tse. Y cuando salió de la reunión, le dijo Confucio a sus discípulos: acabo de tener ante mí a la persona más inteligente que nunca he conocido. ¿Vale? Para mí, Lao Tse es sin duda una de las grandes almas que han caminado por este planeta. Y eso fue hace 2500 años, ¿no?
a Lao Tse el emperador le ofreció ser su consejero personal, formar parte de su gobierno, ¿no? Y debido a la importancia que tenía Lao Tse en aquel momento. Pero, como era de esperar, lo rechazó. Lo rechazó y se dice que inició un viaje hacia el oeste, o sea, de China, inició un viaje hacia Occidente, hacia esta parte de Europa, ¿no? Y cuando llegó a la frontera, se dice que el jefe de la guardia de la frontera lo reconoció y le dijo que por favor, que antes de seguir su camino, que por qué no escribía su sabiduría, todo lo que él sabía. Entonces se retiró unos días y apareció con unas tablillas de bambú donde escribió 5.000 caracteres en chino. Imagínense la cultura que podía tener ese ser humano hace 2.500 años para escribir esos 5.000 caracteres en un entorno donde lo normal era no saber ni leer ni escribir, ¿vale? Imagínense la profundidad de ese ser, ¿no? Y continuó su viaje y nunca se supo nada más de él. Hasta la fecha de hoy no se sabe ni dónde murió, ni a dónde fue, ni dónde está enterrado, no se sabe nada, ¿no? Posiblemente como él quería. Y esas tablillas que le dio al jefe de la guardia, 2.500 años después, pues llegaron a mi mano. Es el Tao Te Ching, ¿vale? El famoso Tao Te Ching, que quiere decir el libro del camino y la virtud. Recuerdo la primera vez que leí el libro, la primera vez que yo leí el Tao Te Ching, dije, wow, no me he enterado de nada. ¿Vale? O sea, no entendí ni una sola palabra de lo que había aquí dentro, pero sentí paz. Hubo algo que no sé lo que fue, que se colocó dentro de mí. Algo me había dicho este libro y no sabía lo que era, ¿vale? Si han leído el Tao Te Ching o lo quieren leer, verán que todas las editoriales publican el Tao Te Ching con una explicación. Son 81 capítulos y cada capítulo está explicado porque es inentendible. ¿Sí? Entonces yo fui leyéndolo. Entonces leía el texto de Lao Tse y leía el texto que el autor que estaba haciendo la interpretación pues, ponía, ¿no? Y había una diferencia, era del texto de Lao Tse no me enteraba, no sabía lo que estaba diciendo. Y cuando leía la interpretación lo entendía, pero entiéndame bien, estaba muerta. Esa información no estaba viva, ¿vale? No pasaba de aquí, no bajaba. Lo entendía, pero no. Entonces, como yo me creo muy listo, dije, vale, pues lo que voy a hacer es, no me voy a leer el texto de Lao Tse y sí me voy a leer la interpretación, porque como esto no lo entiendo, pues leo lo otro, ¿vale? Exactamente igual, o sea, no sentía eso que había sentido aquella vez, ¿no? Hasta que ya por fin me rendí y digo, bueno, pues lo voy a hacer al revés. Voy a leer el texto del Tao Te Ching y no leer las interpretaciones. Y ahí fue cuando sucedió la magia. Cuando conseguí leer los diferentes capítulos sin ninguna intervención más, fue cuando todo se empezó a colocar. No sé cómo, pero cada capítulo que leía era como si completase al anterior, hasta que se fue conformando como un dibujo, una imagen tridimensional que al final se cerraba. Y ahí fue donde empezaron las conversaciones con Lao Tse.
Desde entonces no he vuelto a leer ninguna interpretación. ¿Vale? Que a ver, que las interpretaciones son maravillosas, ¿vale? Pero lo que yo sentí fue eso. Y ahí fue donde sentí, experimenté lo que era el Tao Te Ching, ¿no? Y ahí fue donde empezaron esas conversaciones. Y digo donde empezaron esas conversaciones porque desde entonces he podido acudir a ese libro y a Lao Tse para cualquier aspecto de mi vida, ¿vale? En el Tao Te Ching se presentan los dos aspectos principales y diferenciadores del ser humano, que son la conciencia y la esencia. La conciencia es el saber que somos algo, no se sabe muy bien qué, y la esencia precisamente es ese algo, ¿vale? Entonces en el Tao Te Ching lo que hace es, nos va abriendo una ruta hacia la conciencia. Y si somos capaces de entrar en el Tao Te Ching con esa profundidad, descubriremos en nosotros esa conciencia, ¿no? Con conversaciones con Lao Tse, después de tantos años teniendo estos diálogos, lo que se pretende es establecer una ruta, una hoja de ruta hacia la esencia, ¿no? O sea, Lao Tse nos abrió esa puerta y nos llevó de la mano hacia la conciencia, y lo que se busca con conversaciones con Lao Tse es seguir caminando esa propuesta que nos hizo Lao Tse, ¿no? Para llegar a la esencia. Y si se lo han leído o si se lo van a leer, verán que el lenguaje utilizado es un lenguaje muy simple, muy básico. Cuando lo escribía, intenté utilizar la menor cantidad de palabras posible. ¿Por qué? Para evitar esa extrapolación mental, para no darle un tejido a la mente con el cual construir imágenes, ¿vale? Y además lo imbuí de giros en los capítulos, en esos pequeños textos, con ese vestido poético. Hay muchos giros que tienen la función de derribar cualquier construcción de lo que es la esencia, de lo que somos, ¿vale? Y aquí dirán ustedes, Ángel, no te pases. Es decir, podrás derribar una o dos, pero no todas las imágenes que tenemos o todas las creencias que tenemos sobre lo que somos. Pues sí, todas. ¿Y por qué? Porque la esencia no se puede aprender, la esencia no se puede describir. La esencia, lo que somos, solo se puede experimentar. Y esa es la propuesta que les hacemos hoy aquí, que les hago hoy aquí. Hay varios puntos en este libro que van desde el soltar. Estamos llenísimos de muchas cosas, de muchas ideas, muchos conceptos que nos hacen poco flexibles, poco adaptables, porque ya lo tenemos todo claro. Hemos creado un conjunto de conceptos que nos han anquilosado. El desaprender, ¿vale?, es el pasar de esa racionalidad lineal a permitirnos entrar en esa sincronía que es la que existe en el universo, ¿vale? En el universo las cosas no son lineales, no son causa-efecto, son sincrónicas. Pues esa es parte de la propuesta. El desidentificarse, el empezar a trabajar a dejar caer todo lo que creemos que somos, ¿no? Y que simplemente es un constructo de la personalidad, no del ser. Y por último, la propuesta de llegar al vacío.
el vacío, una vez que se ha hecho ese viaje de ir soltando, llegar al vacío es la puerta, la única puerta que nos puede llevar a la esencia. No podemos llegar a nuestra esencia, a lo que somos, con una mochila cargada de conceptos. No se puede. Y esa es la propuesta de Conversaciones con Lao Tse. Así que, como decía el mensaje que recibí de mi amigo que se había leído el texto, ¿no? Este es un libro, como digo yo, para toda la vida, ¿vale? Es un libro de tener ahí e irlo viendo. A ver, son 81 capítulos cortitos, ¿no? Y podemos caer en el riesgo de abrirlo y a ver qué nos dice el 32, el 21, ¿no? Sin embargo, sí hay una línea que va desde el primero hasta el último. Es un viaje, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias y les deseo que este libro les acompañe y espero de todo corazón que cuando se lo lean no lo entiendan. Muchísimas gracias.